licenciatura en Gestión del Turismo Cultural y Natural. A continuación presentaremos a nuestra línea de honor, que ahorita tenemos al licenciado Samuel Sánchez Díaz. Y ahorita en este momento contamos con la doctora Leticia Lecona. Por favor. Claro. Leticia Lecona, delegada de la Fraternidad Fuerza Mujer para el Estado de Querétaro, embajadora por los Derechos Humanos para el Estado, doctora honoris causa por el claustro doctoral, grafóloga holística en la consulta privada y en la conducción y producción de radio y televisión con su programa Metamorfosis, una mujer con vocación de ayuda humanitaria que la lleva a involucrarse en la salud alternativa en diferentes ramas. Ponle pausa. Las personas sin conocimiento de su origen, su pasado y su cultura son como un árbol sin raíces. Marcus Page, periodista. A continuación, continuamos con la demostración. Continuamos con la demostración con la doctora Leticia Lecona y sus acompañantes. Gracias, buenas tardes. Hablar de charrería, hablar de caballos es hablar de México, hablar de charros sobre todo es hablar orgullosamente del país que estoy representando. El día de hoy hablaremos un poquito de historia acerca del caballo, el cual no es solamente originario de América o de Europa. El caballo está en los dos continentes, en Europa y en el continente americano, y hay restos por todos lados en el norte del planeta. Cuando llegan los colonizadores, me vengo más para acá, obviamente hay un origen donde se fusionan, de dónde salen los caballos. Pero cuando empezamos a hablar de colonización, cuando los europeos comienzan a traer caballos a América, el caballo europeo, en ese entonces que entraron por la Veracruz, la gente que vivía aquí, los habitantes del país, pensaban que era una sola persona, que eran dioses, y que el caballo y el jinete eran una sola persona. Cuando sucede una de esas tantas guerras y se dan por enterados que el jinete cae y el caballo va por otro lado, es cuando entienden que definitivamente no es una sola persona, no es un dios o una deidad como ellos lo asumían. El jinete es uno, el caballo es otro. Y poco a poco empiezan allá por 1521, que empieza la introducción de los animales, del ganado caballar al continente americano, a México, a lo que para ese entonces se le fue dando el nombre de la Nueva España. Empiezan a colonizar, a colocarse en Veracruz, en el estado de Hidalgo, en Tamaulipas. Vienen viajando hacia el centro del país y es como se van estructurando, donde se van sembrando con la llegada de los españoles a colonizar los primeros poblados en México, en la Ciudad de México, en Hidalgo, en el Estado de México, en Tlaxcala y Querétaro. Pero todo esto eran indígenas. Al tener en mente que venían esos caballos, porque en nuestro país no habían caballos, no habían vacas, todo esto viene de Europa. Entonces ellos empiezan a darse cuenta que al hacer colonias, al generar estancias en el centro del país, me voy muy rápido porque esto tiene
tiene mucha historia antes para llegar a este momento donde nosotros vamos siendo conscientes como indígenas que no teníamos derecho a subirnos a un caballo cuando se establecen las estancias, las haciendas en todo el Valle de México, en todo lo que es el Bajío. Y los españoles que van consolidando esas estancias y esas haciendas tenían esclavos de color y esclavos originarios del país de diferentes etnias. Entonces ellos decían, bueno, tengo tantos esclavos de color, tantos indios, porque ellos consideraban haber llegado a las Indias. Y resulta ser que no éramos indios, somos indígenas de diferentes etnias. El caballo empieza a tener aquí una gran labor, ser vital para la supervivencia de la gente, de los dueños de las haciendas y estancias, pero empieza a crecer. En el trayecto que ellos se movían de un estado a otro, no sabían qué tanto se iba a crecer las manadas bovinas y caballar. Entonces, pasaban por casas, pasaban por terrenos, pasaban por cerros, sembradíos, donde destruían todo a su paso, pero porque los animales tenían que comer, tenían que pernoctar. La gente iba arreando a sus animales, a su ganado, porque eran los patrones, los españoles, los únicos que podían estar tomando en cuenta a sus animales. Pero al estar destruyendo el terreno de los vecinos, de los habitantes, empiezan a pedir que se construyan, que se legalicen a través del legado en España, que se permita establecer colonias y lugares, haciendo esas divisiones. Esto es mío y esto es tuyo, esta es mi tierra, esta es tu tierra, son mis esclavos, es mi ganado. Y se empiezan a hacer algunas encomiendas y documentos legales para permitirle que efectivamente tengan donde situarse, delimitando tanto tierras como ganado. Y hay una carta que para mí se me hace muy cruel, que escribe el rey Carlos I, el día 5 de abril de 1526. Caballos y mulas y armas a los indios no se den, so pena de muerte ni se conciertan mulas. A ver, defender y proveer, que ninguno sea osado de dar vendido ni dado, ni en otra manera que pueda venir a su poder a ningún indio de la dicha tierra, ni fuera de ella caballo ni yegua, por el inconveniente que de ello podría suceder, en hacerle los indios diestros de andar a caballo, so pena de muerte y pedimento de bienes. La crueldad con la que era tratado el habitante de nuestro país, el no permitirle tener un valor y poder trabajar dignamente como lo hacemos el día de hoy, lo traen desde 1520 y tantos, negándote la posibilidad de apoyar a todos aquellos que vivían aquí como hacendados. Más adelante, la gente se da cuenta que tenían que manejar a su ganado. Y yo pregunto el día de hoy, ¿quién de nosotros podemos jalar a un animal que pesa 200, 300, hasta 500 kilos, un toro o un caballo? Solitos no podemos, aun cuando existe la doma natural. Ok, el animal nos va a hacer caso, porque son nuestros compañeros de trabajo el día de hoy. Pero en ese entonces, que solamente dependía de los amos, el movimiento de los animales, tuvieron que empezar a autorizar que solamente 2 personas, 2 esclavos, pudieran montar un caballo para empezar a trabajar. ¿Cómo voy a marcar mi ganado? ¿Cómo voy a definir esto es mío y esto es tuyo? Cuando ya también se establecieron los fierros con los que se marca el ganado, ese sello con el que se marca. Teniendo ya aproximadamente para 1530, 1540, un estimado de 60 fierros, que son los que se estaban delimitando en el Bajío.
Con esto empieza el sufrimiento de los amos de las haciendas y estancias. ¿Cómo voy a marcar un caballo? ¿Cómo voy a marcar a mis reses? Entonces comienzan aquellas suertes. El español traía un fierro y era con lo que tenían que cazar realmente, capturar con el pescuezo al toro, tirarlo. Pero era esa pelea, esa lucha, a través de una garrocha, poder atorar ese animal para poderlo marcar. No les era funcional, tenían que desarrollar otras actividades. Aquí es donde empiezan a tomarse en cuenta lo valioso que son las suertes charras. Aquí empezamos con el pial, que es una de las tantas suertes charras. La charrería se compone de 9 suertes. Se dan cuenta que necesitan lazar el toro, lazar el caballo para poderlo tirar y poderle marcar. Con esto nos damos por enterados que 1 o 2 personas no son suficientes para poder dominar el caballo. Hasta aquí creo que vamos tomando en cuenta qué tan importante es el Bajío, porque aquí están en el Bajío aproximadamente unas 30 estancias, haciendas, y algunas todavía están funcionando. Un restaurante en Querétaro, que es la Hacienda La Laborcilla, que dices, ay, voy a un restaurante muy bonito, pero eso es una hacienda. Era un lugar donde había caballos, un lugar donde llegaba ganado. Vamos a la estancia, que hasta el día de hoy sigue delimitado. Aquí bebían caballos, aquí entraban carretas, aquí entraba el tren cuando ya lo hubo. Y así estamos rodeados, todo Querétaro, de haciendas maravillosas, que algunas siguen todavía en construcción. Pero el caballo sigue siendo el compañero de trabajo en el campo y compañero de recreación. Cuando empezamos a darnos cuenta que realmente necesitamos tener esa conexión, que no solamente 2 o 4 esclavos eran necesarios para poder domar un animal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El ganado seguía creciendo. El ganado ya no solamente se estableció aquí en el Bajío, comienzan los traslados de ganado tierra adentro, del Bajío al norte, al sur, y a todo el país expandiéndose. Pero ¿qué pasaba con todo ese ganado? Por un camino entraban los carruajes transportando a la gente, por otro camino tenía que ir el ganado, caballar y vacuno. ¿Pero qué hacían? Destrozos. ¿Cuánto tiempo tenía que transcurrir para que llegaran de un terreno a otro, de una ciudad a otro? ¿Cuánta logística tenía que moverse para que los esclavos y la gente, los peones, nos trajeran acompañando a estos animales? Todo ese camino de tierra adentro, el día de hoy, lo seguimos viendo aquí en Querétaro y es algo maravilloso que se siguen respetando esos espacios para trasladarnos de Jalpan a Landa, a Querétaro, y todavía dicen por ahí, ¿no? Los caminos que son señalados como parte del traslado de la gente y de los animales. Cuando llega, si se dan cuenta, no he mencionado autorización para mujeres para montar. Esto ya vino por allá por 1600, que se dieron cuenta que había una cacica, así se le denomina, una cacique mujer, en el estado de Guerrero, que dijeron, ya llegó la señora, ella tiene que mantenerse a bordo de un caballo, tiene que montar un caballo. Y se le otorgó el permiso para montar, para tener sus animales. Y esto nos hace notar, si ya para 1600, el caballo, qué tan importante era en la sociedad. Comienzan a hacer esas arriendos para conocer qué tan bueno es el caballo que tenemos, qué tan bueno es para hacer qué actividad en el campo, porque la charrería se empieza a desarrollar por bondades que nos dan los caballos y los toros en actividades
en el campo abierto. Eso no se hacía como ahora lo hacemos, lo practicamos con mucho amor y con mucho respeto en un lienzo, pero anteriormente su origen fue en el campo abierto. Mostrar la destreza para manejar la rienda, mostrar la valentía, la gallardía para domar una yegua, para hacer ese paso de la muerte que hoy dices, ¿cómo pueden hacerlo y tener un tiempo tan pequeño para poder hacer ese salto y salir librados, bien librados? Para el jineteo de toro, ¿para qué me va a servir este toro? Si lo estoy jineteando y repara y me bota por allá, me vuelvo a subir, me vuelve a tirar. Este caballo, este toro, me va a servir para algo bueno en el campo. Pero este toro, que es totalmente manso, me va a servir solamente para trabajar la tierra, para jalar una yunta o tal vez para generar más crías. La yegua, un caballo, hacer el jineteo, pues vas libre, solamente vas apretando tus piernas, ocupando tus piernas. Y esto es precisamente, ¿para qué me va a servir el caballo? Para trabajar, para pasear o para mandarlo a la carne. Las ternas en el ruedo, y me voy bien rápido porque cada una de las actividades, su origen lo tienen en qué es lo que puede agilizar mi actividad en el campo. El estar lazando, el de estar trabajando la reata, tengo que castrar animales, tengo que curarlos porque alguna lesión tengan, tengo que marcarlos. Y son diferentes formas de lazarlos. Es a pie, es a caballo, entre tres, entre un equipo para poder atrapar cada uno de esos animales. No solamente es la fiesta, es nuestra herencia, es nuestra cultura. Hablar de los caballos, hablar de charrería, hablar de rienda, sobre todo nuestros orígenes. ¿Qué es lo que incluye la charrería? Parte de la historia, incluye música, incluye artesanía, pintura, escultura, poesía. No solo es súbete al caballo y con cualquier ropa vas a poder hacer las actividades que tanto respeto merecen. Es sentirte orgulloso de cada una de las actividades y sobre todo reconocer el por qué existe cada una de las suertes. ¿Por qué existe la charrería? Antes de ser deporte, era cómo voy a desarrollarme en el campo. ¿Qué tanto legado me fue dando la colonización? Porque esto no lo tomamos en cuenta hasta que lo estamos aterrizando. No se concibió la charrería o la ganadería de un día para otro. Los animales tuvieron que ser trasladados. Y tuvimos que aprender a domarlos. Y tuvimos que aprender a saber qué animales son para trabajar, qué animales son para ayudarme, qué animales son para comer. El traje de charro es artesanía pura. El traje de charro no solamente es una tela, lleva manos artesanas. El sombrero de charro es artesanía, no se hace en 2 días. Hay diferentes tipos de sombreros. La montura está hecha prácticamente a la medida. ¿Para qué lo voy a ocupar? ¿Qué tamaño es mi cuerpo? No puedo montar una silla donde voy bailando. No puedo montar en una silla donde voy mal acomodada, que me queda pequeñita tampoco. Todo eso se elabora por manos artesanas. Esto es lo que el día de hoy queremos compartir. La charrería es historia, es cultura, es pasión. Un caballo es mi compañero de trabajo. Un caballo, para que yo pudiera admirarlo, tuve que entender qué hay detrás de él, que hay una historia que no tomamos en cuenta. Que el día de hoy tenemos un área inmensa para trabajar, para explorar en el área del turismo aquí en el estado. Podemos arrancar en cada uno de los municipios conociendo esas haciendas,
Hay cascos de haciendas. No solamente es ir al restaurante. Hay paseos. Hay muchos que no se han destapado porque son cascos muy, muy chiquitos. Trasladarnos de Querétaro a Mealco, encontramos pedacitos nada más de cascos y decimos, ¡ay, qué bonito se ve! Pero es parte de nuestra historia, es parte de nuestro legado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que quiera compartir algo? Dime. Bueno, primero felicitarla por su gran aporte y todo lo que es histórico de la charrería. Y me gustaría preguntarle cómo fue la transición que hizo el español con el indígena para poder llegar a lo que actualmente es la charrería, porque en un inicio los mataban a ellos, ¿no? Que fue muy diferente a como pasó en el norte o en el sur, que ahí eran regiones inmensas de campo y los caballos andaban libres y el indio lo robaba y se hizo muy, muy diestro en el manejo del caballo. Pero acá en México algo pasó que hubo como mucho control, o realmente no sé, estoy en eso. ¿Cómo fue esa transición del indio a pasar al charro? ¿Se eliminó? ¿No? ¿Se mezcló? Eso me interesa saber. Mira, como hago referencia, de 1521 a 1530, pues estaban súper restringidos y todos éramos esclavos. Se maneja el término indio porque el europeo pensaba que había llegado a las Indias, cuando éramos totalmente diferentes, no éramos una isla, somos un país enorme, pero el crecimiento que tuvo el ganado fue desmedido, no se controló. El europeo come muchísima carne, todavía nos lleva kilómetros en ventaja a la ingesta de carne. Aquí en nuestro país tenemos una variedad de animales, aves que aquí sí se comían. Cuando llegan los animales, los europeos con su ganado empiezan a multiplicarse desmedidamente y no había ese control para delimitar de aquí, estas 2 cuadras o tales hectáreas son tuyas y tales hectáreas son mías. El ganado era libre. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a darse cuenta que se multiplica en un periodo de 40, 50 años, dices tú, es increíble cómo puede haber esa cantidad de ganado que se puede estar moviendo en el Bajío. Sin embargo, esa sería motivo de otra plática, para que sepas cuántas cabezas de ganado se estaban moviendo. Es una cantidad impresionante que se movía en todo el país. Del norte al centro, a Oaxaca, que era lo más lejano que se estaba moviendo, de Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, y así nos vamos llegando hasta el centro. Son cantidades impresionantes de ganado, que en este momento decimos, oye, pero ¿cómo se multiplicó? Es impresionante cómo se puede multiplicar sí, rápido. En 40 años. ¿Sí? ¿Cuánta gente necesitas? Muchísimos. Los que van en la avanzada para ir viendo por dónde, cuál es el camino de tierra adentro que van a elegir para trasladarse. ¿Dónde van a ser las primeras paradas para pernoctar, para alimentar a los animales, para tomar agua? ¿Qué vas a comer? Vienes en esa avanzada, pero ya debes de tener conocimiento a dónde vas a llegar con la gente que viene cuidando todo ese ganado. El ganado viene haciendo camino, viene haciendo brecha y viene arrasando con todo, como si fuera una plaga, algo así, ¿sí? Pero tú vienes con tu equipo, con tus vaqueros, que también tienen denominaciones diferentes a lo largo del tiempo. Vienen algunos a caballo y esto también, ellos también tienen que comer, también tienen que descansar. ¿Dónde se van a hacer el cambio, el switcheo del personal, del equipo que vienen a caballo, los que vienen arreando, los que vienen hasta atrás para que no se quede el ganado? Es un proceso inmenso. Cuando empieza, vaya por 1600, ya están definiendo
estos animales son míos y estos son tuyos. Ya tengo el permiso para marcarlos porque hay un registro de cada fierro, ¿sí? El dueño de las haciendas, el europeo, el español, ya dice, no me es suficiente tener 2 esclavos de color y 2 indios. Ya necesito más porque mi ganado ya creció. Ahora sí, la carta que les compartí, donde el rey prohíbe que cualquier persona originaria del país tenga permiso, acceso a tener un animal. Pero aquí, ya viviéndolo, dicen, con 4 esclavos no me es suficiente. Le dan permiso a 2, solamente a 2. De 4, le dan permiso a 2 que pueden montar. Y pueden arrear el ganado, pueden llevarlos a pastorear. Pero tampoco fue suficiente. Y dan otros 4. Y así se van aumentando para que el indígena, el esclavo, se empiece a convertir en vaquero, para definirlo en este momento. ¿Sí? Es la necesidad de empezar a cubrir esos espacios de animales que no se pueden manejar a pie. Tienes que hacerlo a caballo. Dentro de este lote de reses, dentro de este lote de caballos, hay un par de animales que ya se lastimaron. ¿Cómo los separo? Si los animales, si tú los ves en el corral, van moviéndose en pareja, van moviéndose en equipo. Bueno, tiene que entrar un jinete abriendo brecha dentro del ganado para acorralar y sacar al animal que está enfermo, que tiene alguna lesión y poderlo curar. Ya lo saqué, ya lo separé del ganado. ¿Cómo lo tiro? La reata, los piales, las manganas, la tercia, para poderlo lazar y poderlo tirar, para poderlo curar, para poderlo castrar. Así se va desarrollando. Por eso era necesario permitirle a esos indígenas, a esos esclavos, que pudieran manejar caballos. Y con el tiempo, para allá para 1800, que la gente ya empezó a manejar esas actividades, ya se modifica también la silla de montar que venía, la albarda, que me imagino que es lo que ustedes ocupan, ya se genera una silla de montar mexicana hecha de paja. La albarda no servía para los indígenas. No. ¿Sí? Se genera la primera silla de montar mexicana. Poco a poco se van cambiando, se va adecuando a las necesidades. Yo vaquero, ya no necesito el fierro para lazar el toro, para lazar el caballo. El fierro me estorba. ¿Sí? Ahora lo que necesito es la reata para lazar a mis animales. Tener la silla, tener la montura en la cabeza es donde yo voy a trabajar. Cuando estaban los españoles no tenían esa posibilidad de amarrar la cuerda, la reata, porque era un fierro. Empiezan a tirar reata, a lazar animales y la fuerza la tienen que trabar en la cabeza de la montura charra. Se van haciendo adecuaciones a cada una de las monturas. Se trabaja parado. Yo decía, ¿por qué me tengo que parar en los estribos? ¿Por qué las arciones tengo que mantener mis piernas largas? Porque voy parada. Porque voy a trabajar parada. No puedo ir sentada cómodamente si yo voy a trabajar. Y ahí es donde nos damos cuenta que era necesario tener el manejo y el dominio del caballo para poder trabajar en el campo. Por eso es muy pesado hacer ese tipo de actividades. En campo libre, ¿cómo te imaginas que ibas a corretear un animal? Tenías que alcanzarlo sí o sí. Los esclavos a pie no iban a poder hacerlo. Pero ya para 1600
1700, ya empiezan los charros. Ya empiezan a definir y a darle más forma a cada una de las 9 suertes que tenemos el día de hoy. ¿Te contesta? Sí, claro. Sí. Claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime. Entre vaquero. Vaquero es el que está en un jaripeo. En un jaripeo es el que trabaja con el toro. Voy a mover vacas, y el mismo término lo dice. Voy a mover vacas. Un charro. Hay una expresión que escuché que hasta el día de hoy me sigue dando poquito de incomodidad. ¿Qué es un charro? Un charro es un señor que está arriba de un caballo haciendo malabares. Me dolió, soy charra. Vengo de familias, de convivir cada 8 días entre charros. Eso a mí me duele. Un charro es el que se juega la vida en cada una de esas actividades en el lienzo. Con una gran gallardía, con un gran respeto, a portar estos trajes de charro. Hacer cada una de las suertes, entregar el corazón. Vestirse de charro, es cierto, es vestirse de México. No se hacen suertes, no se hacen malabares arriba del caballo porque no son malabaristas. Yo quisiera que uno solo de ustedes me dijera, voy a agarrar una cuerda, voy a florear. No voy a mover a hacer malabar. Voy a florear la reata para poder tirar un pial, para poderte casar. Jugando, te aventé un pial y cayó encima de ti y te traigo para acá. Esa es la diferencia. Vaquero es de vacas, es el que anda arreando vacas o el que está en el jaripeo. El charro es mi país, es mi origen, es parte de mi historia. Por eso abrí, tal vez un poquito tedioso el tema de dónde vienen los caballos. Pues sí, la prehistoria nos dice, la historia nos dice que se juntó el estrecho de Bering y los caballos iban y venían libremente, pero en algún momento se quedaron los Mustang en Estados Unidos, en América del Norte, y se van nosotros a Europa. Pero los que llegan a México son los europeos. ¿Sí? Pero teníamos que conocer de dónde viene el caballo. El caballo no apareció en México. Las vacas no aparecieron en México. También las trajeron de Europa. Pero es aprender a diferenciar un charro de un mariachi, de un cantante de música representativa, de música mexicana, porque tampoco son charros. Son cantantes, intérpretes de música mexicana o actores con un traje para escenificar alguna película, algún personaje. Eso no es ser charro. Ser charro es comprometerse con valores, con respeto. Es tener educación y conocer tu origen. Allí empieza la charrería. Conozco mi origen y es muy cierto también. ¿Qué tan charro es el que está sentado en las gradas y que nunca ha montado un caballo, como el que está en el lienzo haciendo una suerte charra? Habemos muchos que pensamos de esa manera. Es más charro el que está en el palco o el que está en las gradas y que nunca se ha subido un caballo porque está emocionado y está sudando de ver lo que está sucediendo en el lienzo. Cada semana está ahí, aplaudiendo y llorando cuando a alguien se le cae. Ese es el charro. Charro es el que vemos actualmente en algún valle que está montado a caballo, arreando ganado. Ese es un charro. Y no necesariamente está portando uno de estos trajes, que son trajes con los que no pueden practicar charrería.
Tenemos 5 trajes. Cada uno es para un momento específico. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer una pequeña aportación. Yo entiendo. No sé de qué familia de charros vienes. Permite que te hable de... Sí. ¿no? No sé de qué familia de charros. Yo practiqué la charrería por muchos años, desde chiquito, ¿no? Entonces, si me prestes tu micrófono tantito, ¿sí? Déjame. Bueno. Bien, jóvenes, pues mi nombre es José Antonio Olvera. Y efectivamente, ser charro es ser mexicano. Vestirse de charro no es disfraz. Dice, disfrazte de charro. No, no es disfraz, no es ningún disfraz. Con orgullo se porta. Vestirse de charro es ser mexicano, totalmente. Y aquí vemos, pues, dos tipos de traje, ¿verdad? El traje que es grequeado, que está grequeado, traje ya viejito, y el otro que le decimos cachiruleado. Y efectivamente, la charrería nace de las necesidades del campo. Platicaba la señora Lecona que cuando se tenía necesidad de marcar un toro, marcar es con el hierro quemador, marcarlos y ponerles el fierro de la hacienda que pertenece. Bueno, pues se hacía primero, a los indios los traían a pie, ¿verdad? Así los traían, a los indígenas, perdón, los traían a pie lazando, ¿verdad? La riata, no sé si desde cuándo ya la riata es de lechuguilla. La lechuguilla es el... 1600. En 1600 o sea, nace la riata de lechuguilla, así es. Bueno, la lechuguilla es las hebritas del maguey, así se hace la riata para florear y lazar. Entonces ellos floreaban y lazaban, pero a pie, no, lo hacían a pie. Y entonces nace la necesidad de hacer, ya como deporte, la terna que se llama, que entran 3 charros montados a caballo y van a lazar a un toro. Ya precisamente haciendo algunas faenas con la riata. Eso es así como nace la charrería, así entiendo. Que en los llanos de Apan o en Jalisco no sabemos, ¿verdad? Porque se pelean cada quien su parte. Nosotros defendemos Querétaro. Bueno, exacto. Vamos a decir que fue en Querétaro, en el Pitayo. No. En la Hacienda Jesús María, ¿no? Jesús María. En la Hacienda Jesús María. Bueno, de tal manera que la charrería, jóvenes, es el deporte nacional. Es con orgullo lo que tenemos que defender. Desgraciadamente no tiene tanta difusión. No tiene difusión. O sea, ¿ustedes sabían qué era la charrería? La mayoría no, ¿verdad? Bueno, porque no tiene difusión, pero aquí la charrería, jóvenes, ha avanzado muchísimo desde el tiempo que yo la practiqué. Yo me retiré en el 2019, hasta la fecha pues ha cambiado muchísimo. Se hacen campeonatos nacionales cada año en diferentes estados de la República y sale un campeón. Ha cambiado muchísimo la charrería. Y con tristeza veo, de verdad, con tristeza veo que el nivel deportivo se ha generado y se ha acumulado en poquitos equipos. Todo lo demás, la charrería se ha hecho un deporte caro, un deporte de verdad ya que exige ser deportista. Si vemos un charro gordo ya decimos es un charro malo, ¿verdad? A lo mejor sirve nada más para tirar piales, que tiene que estar nada más, pero ahorita, ¿qué les platico? Hay algunos jóvenes, no me acuerdo, José Andrés, que le decimos el Chiringas, que a sus 25 años que tiene ahorita ha sido 8 veces campeón nacional. Un chavo de 25 años, ¿verdad? Esos cuates ya ganan, hasta les pagan en dólares. Eso sí, hicieron un deporte, viven de eso. Otro es Enrique Jiménez, este cuate pues ahí nació en la Nacional de Charros, donde yo practiqué desde muy niño. Ahí, y con tristeza veo que son muy poquitos las personas que de verdad se han comprometido y han hecho de la charrería un deporte. Vemos en algunas charreadas así, como le llamamos nosotros, de otro nivel. Nosotros estamos, por ejemplo, en la primera división y hay gente que está en la segunda división o tercera división y andan vestidos de charro pero con la copa en la mano. Y pues eso no se vale. Pues, desgraciadamente las películas mexicanas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, todos esos que se ponían de charros, se disfrazaban de charros, pues denigraron esto de la charrería y esa es la imagen que tenía México hacia el mundo. Un cuate borracho que se la pasaba en la cantina llorando por una mujer y que llevaba serenata y no sabíamos de qué trabajaba. Era un borracho. Y esa es la imagen que tenía México, los charros, hacia el mundo. Y no es así. Si ves un charro que trae una copa en la mano, desfajado, sin moño y todo eso, pues eso denigra, ¿no? La charrería es charrería en México y se porta con orgullo el traje, ¿verdad?
y todo esto que es la charrería, de verdad. Ojalá algún día tengan la oportunidad de ir a una charreada y se van a dar cuenta que es un deporte que exige ser deportista. Y ya te dejo. ¿Ya? Gracias. También hay escaramuzas, ¿eh? Hoy no nos tocó hablar de escaramuza. ¿No? Efectivamente, la charrería tiene un origen, es en el campo, y hasta 1920 más o menos se convierte en deporte. No fue algo hecho para ser deportista. El día de hoy, si bien lo dice el señor Olvera, se ha convertido en un deporte, pero son deportistas de alto rendimiento. Dejar hoy bien marcado que la charrería tuvo sus orígenes en una gran necesidad de trabajar en el campo, de tener un orden y un equilibrio en las haciendas con la gente de aquel entonces. Por eso existen registros y existen libros, y dentro del equipo con el que trabajo y del cual el día de hoy tengo que ser muy agradecida, de don Alfonso Reséndiz, que es parte de mi equipo, el historiador, el licenciado Vizcaíno, el ingeniero Paulín, el doctor Ernesto Larrondo y don José Antonio Quirós, que son mi equipo de trabajo. Con ellos trabajamos cada semana tratando de encontrar cómo compartir este amor a la charrería como nuestro legado, nuestra cultura, no el deporte. Si yo no tengo bien sembrado en mi corazón y en mi esencia el hablar de charrería como mi tradición, como mi historia como mexicana, como parte de mi país, que tenemos mucho por explotar aquí en Querétaro, para dónde queremos jalar, que le queremos mostrar a los turistas, que la charrería es pasión, la charrería es romance, porque nos involucra todas las bellas artes, absolutamente todas. Y hay mucha poesía que nos puede estar acompañando a lo largo de la historia. Y sí es cierto que la charrería también comenzó en el estado de Querétaro. ¿Sí? Después se fue ampliando, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, y esto está dentro de la misma web que dice, por aquí se empezó a desarrollar en el centro del país. Jalisco es otra historia, pero obviamente ahí se defienden los charros de Jalisco, ¿sí? Pero no es por ahí tampoco. De hecho, ellos dicen que están los bigotones de Jalisco, sí. Son los primeros. Son los únicos, y no es así. Va a cumplir 103 años, los tienen más, quién sabe. Pero estamos hablando del origen de la charrería, y esto es de 1500, o sea que no fue de hace 100 años. Sí, no. Tiene... No, bueno, pero la charrería es otra cosa. Sí. El 19 de febrero de 1552 es otorgado el permiso para que una mujer pueda andar en una mula o en anca, en Tepehuala Guerrero, que era lo que les decía. 1552, ¿sí? Las mujeres no éramos ni siquiera volteadas a ver ni para dirigir, mucho menos para montar un caballo. En 1550 empiezan, obviamente, los grandes eventos para ver tu ganado y el mío, qué tan bueno está, me lo vendes, te lo cambio, pero hay que ver cómo trabaja. Empieza la cala del caballo. A ver, arráncate de aquí hasta allá a ver qué tan bueno es tu caballo para correr. Y suéltale con la cuarta, agárralo cuartazos. Y de repente frénalo. Ojalá o se siente el caballo. Pero es tu destreza y es para ver qué tan obediente es tu caballo. Los giros, la ceja, que tanto se va reculando el caballo, si realmente se va derecho o si no se va, o si se va curveando. Cada una de las suertes, les recuerdo, tiene una razón y nace directamente en el campo. Antes de terminar, quiero compartirles
un fragmento que escribió don Delfín Sánchez, que la debes conocer perfectamente. Que no se acabe esta raza de los hombres de a caballo, no por la espuela de estrella, no por el cinto bordado, con ancha hebilla de plata y cartuchos alineados, no por esas chaparreras que huelen a hombre y a caballo, no por una pachuqueña o un pantalón campirano, que no se acabe esta raza del traje cachiruleado, por el hombre que va dentro, viejo o joven, por el charro. Es un fragmento de don Delfín Sánchez. Y con esto creo que encierra perfectamente. Ser charro es un orgullo. Ser mujer charra, totalmente un orgullo. Escaramuza es otro tema. Diana, ¿algún comentario? Yo la verdad, o sea, sí era un poquito consciente más o menos de que se llevaban, o sea, que sí tenían una razón de ser por las pláticas que ya hemos llegado a tener al final de cuentas. Y el ahorita escucharlo un poco más a fondo me ha ayudado más a comprender en cuestión cultural que pues tenemos mucho y que realmente se conoce poco, o sea, uno considera, bueno, yo consideraba de que, sí, las charrerías y todo, ¿no? Pero Ahí va un charro, mira, su sombrero. sí, o dice, ay, qué guapo el charro que se ve con todo su vestimenta y toda la cosa, pero pues uno no es consciente de todo lo que engloba hasta ahorita en este momento que uno se toma el tiempo para poder pues aprender más sobre esta situación, el escuchar a las personas hablar que se dedican a esto como tal, pues te da una perspectiva más abierta de la situación y el que nosotros también al que nos queremos dedicar al turismo, poder buscar la manera de poder ampliar todo esto para poder tanto ayudar a la charrería a que sea más reconocido y darle pues el reconocimiento que se merece. Ok. Y pues nosotros también poder que, o sea, de manera general, pues que sea beneficioso para todos, más que nada. Claro, aparte que es así para sentirnos hiper orgullosos, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí. Ya estamos registrados así como la charrería está, no es algo que toquemos, es intangible, pero es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos donde nos estemos parando hablando de ello. Es, sí, tomar en cuenta, estamos escuchando música, es charrería. Leí un fragmento de una poesía que es maravillosa y que dura 4 o 5 minutos, es charrería. Tenemos un pintor, escultor y escritor maravilloso michoacano, charrazo, el maestro Juan Rayas. Y dices tú, ¿y ese quién es? Entre la charrería, no sé si ustedes tengan conocimiento de él, o sea, es un grande, es arte y es charrería. ¿Sí? Caminar entre nuestros municipios es caminar y recorrer la charrería. Me voy a Ojo de Agua con el güero, con Diego Muñoz. Y es un campo maravilloso, el cerro completo. Súbete a caballo y vete a galopar, a arrear ganado. Eso es arte, eso es el charro, eso es ser México. ¿Alguna otra pregunta? Te agradezco. Maestra. Pues muchas gracias, porque la verdad que el escuchar el término, pues desconocíamos históricamente y los antecedentes, el origen, y yo creo que hoy nos quedó claro un poquito, hay mucho que aprender. Mencionaban la escaramuza, es un arte, portar el traje, y pues ustedes los conocedores, pues el que puedan compartir con nosotros los docentes y los alumnos y la sociedad, pues que esta arte es una tradición que nos lleva
en México, en cualquier parte, fuera del mismo país que nosotros nos encontramos. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues más adelante vendrá otra actividad en el próximo semestre donde habló acerca de poder asistir a una charreada. Entonces, esta era la primera parte que los alumnos están organizando para llegar a disfrutar una charreada. Totalmente Gracias. de acuerdo. Pues nuevamente muchas gracias, espero que les haya servido un fragmento de la historia, muy rápida el recorrido, pero es ¿por qué los caballos son tan importantes para nosotros? ¿Por qué no hacer algo más fuerte o algo más estructurado para que en el turismo sea una difusión y puedan venir a nuestro estado a alimentarse de la charrería, a conocer nuestras haciendas? No solamente los viñedos, que sí son bonitos, pero esta parte de la historia es bien necesaria. Gracias a todos. Compartir la conferencia. Ahorita tenemos un reconocimiento a uno de nuestros invitados especiales, que sería el licenciado Samuel Sánchez Díaz, por haber asistido y haber ayudado. Aquí estamos un pequeño detalle sobre un pequeño recuerdo con la temática del recuerdo. La Universidad Nueva de Querétaro, campus de Ixtapan, otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Samuel Sánchez Díaz por su participación en la conferencia de Tradición y Rienda realizada el día jueves 2 de mayo de 2024 en el campus de Ixtapan, organizada por el grupo de segundo semestre de la licenciatura de Gestión del Turismo Cultural y Natural. Con gusto. Para empezar, felicitarles por el esfuerzo, agradecerles la invitación y pues recordarles que en el Centro Cultural tienen su casa, tienen el apoyo, cualquier cosa que necesiten, seguir coordinando algún evento, que sigan visitando la biblioteca, si quieren seguir haciendo sus reuniones, son bienvenidos a esta parte cultural del municipio y pues muchas felicidades realmente por el esfuerzo que están haciendo. Felicidades. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar un reconocimiento a nuestro ponente. La Universidad Autónoma de Querétaro, campus de Ixtapan, otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Leticia Lecona por impartir la conferencia Tradición y Rienda, realizada el día jueves 2 de mayo del 2024 en el campus de Ixtapan, organizado por la licenciatura en Gestión del Turismo Cultural y Natural. Y también tenemos un pequeño presente para habernos apoyado en esta conferencia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Qué lindo. Es importante mencionar que ese trabajo fue elaborado artesanalmente por nuestros compañeros. Sí, lo que menciona la maestra, de que el caballo que se puede ver aquí en la canasta fue tejido gracias a una de nuestras compañeras. Gracias. Duró un tiempo haciéndolo. Sí, es un gran trabajo. Muchas gracias. Gracias. Arte. Recordando, arte en toda la expresión, un caballo hecho por manos artesanas. Y gracias. Esto es precisamente